minutos de la tarde. Continuamos aula abierta con un invitado de lujo, el profesor Werner Gutiérrez, y dos estudiantes universitarios también de lujo, Ana Parra y Henry Rodríguez, ambos estudiantes universitarios, tanto de la Universidad del Zulia como de la Universidad Rafael Urdaneta. Bueno, y habían unas preguntas que quedaron en el aire para el profesor Werner. Básicamente le estaba explicando el tema de cómo solventar el problema agroalimentario en Venezuela, y para eso hacía una contextualización de los ciclos de producción. Cuéntenos, profesor. Sí, mira, efectivamente nosotros deberíamos hacer un esfuerzo ahorita, en semanas, no estamos hablando ni siquiera de un mes, de poder garantizar a los agricultores semillas y agroinsumos. Nosotros decimos garantizarle, y para que no se malinterprete, los agricultores no están pidiendo regalado, están pidiendo que exista disposición. La disponibilidad, la posibilidad de comprarlo, ¿no? De hecho, mira, estamos ahorita en un momento grave en la ganadería venezolana porque se acaba de decretar un foco de rabia paralítica bovina en Portuguesa, y todos quienes más o menos sabemos, yo no soy veterinario, pero los leo y los sigo, y es una enfermedad que se transmite a los humanos, sí, y no es curable, lleva a la muerte al animal y puede llevar la muerte al humano. Resulta que no hay vacunas en Venezuela. Terrible. Entonces es un tema de derecho humano, en el sentido de que tú como Estado no estás garantizando las condiciones para que se produzcan los alimentos en Venezuela, pero tampoco los estás importando. El gobierno ha hecho una fiesta porque llegaron 1 millón de toneladas de alimentos a los puertos venezolanos durante el mes de agosto y lo que va de septiembre, para que dimensionemos. Solamente en maíz, en arroz, en leche en polvo, en soya y en trigo, Venezuela tenía que haber importado de agosto a diciembre 4 millones de toneladas de eso, solamente de esos alimentos. Sí. Y el gobierno hace una fiesta porque llega 1 millón de toneladas. Como la hizo la fiesta, el mismo Maduro decía, vamos a importar 40 millones de rollos de papel hace unos años, ¿no? 2 años por ahí. Y aquello era una fiesta por los 40, creo que eran 40, ¿no? Entonces, millones de papel higiénico, me acuerdo que ¿qué es lo que está generando todo esto? Que nosotros estimamos que al cierre del 2016 el consumo va a caer a niveles alarmantes. Por decirte algo, en carne bovina nosotros vamos a pasar de 23 kilos persona año a menos de 8 kilos persona año. En pollo vamos a pasar de 45 kilos de carne de pollo año a menos de 11 kilos persona año. Y en huevos vamos a pasar de 130 unidades persona año a menos de 30 unidades. O sea, malnutrición o desnutrición, tanto infantil como adulta, como en general, pues, de la población. Eso es un venezolana. tema que nos tiene muy sensibilizados porque sabemos las consecuencias que vamos a tener. Eso hay que revertirlo, hay que cambiarlo de manera urgente. Y para eso, cada día que pase, estamos perdiendo una oportunidad importante. Porque los ciclos de siembra tú no los puedes alterar. O sea, yo no puedo pretender en Venezuela sembrar maíz cuando lo siembro abril a mayo y decir que lo voy a sembrar en agosto. Eso, ¿por qué lo siembro en abril mayo? Sí, ¿por qué lo siembro en abril mayo? Porque es la lluvia en ese momento. Entonces cada rubro tiene su ciclo, cada tiene su... Entonces es necesario que nosotros en estos momentos nos paremos y repensemos el país que estamos viviendo. Por eso le digo a ustedes los jóvenes, yo todavía estoy un poco joven, y quisiese que la sociedad que viene no cometa los errores que nosotros cometimos, y por eso nuestro permanente llamado a que rectifiquemos, a que reconduzcamos. ¿Por qué digo que si no cambiamos el modelo agrícola, económico y político no vamos a solucionar nada? Porque ese sistema del Estado poderoso tiene que eliminarse. Todavía en Venezuela, de cada 100 kilos de alimentos que se producen, 80 kilos los produce el sector privado. Entonces lo lógico sería, en estos momentos de crisis, que tú apuntales la actividad del sector privado, no insistas. Mucho más en medio de una hambruna generalizada como la que estamos viviendo. Entonces, no insistas en que el Estado debe importar, producir, procesar. Por eso es que los CLAP no van a resolver la situación de los alimentos en Venezuela, lo dijimos, cuando más logrará cubrir el 30% de la población, y las encuestas todas lo están diciendo, 15% sí, solamente. No llega ni al 15%. Entonces tenemos que cambiar. Además, y para eso, que sobre los CLAP habría que advertir que se están utilizando como mecanismo de control político, electoral. Eso no puede ser, porque además viola la noción más elemental de la dignidad de la persona humana, ¿no? Mira, y lo otro es que no estás garantizando una nutrición adecuada, no le estás garantizando a los niños carbohidratos y proteínas, y tampoco se lo estás garantizando a los ancianos, que son los dos segmentos más vulnerables de la población. Sí, claro, y considero que es muy importante para los niños en edad de desarrollo, que inclusive cambiaron lo de las escuelas públicas, que quitaron química, física, lo unieron todo. Es una falla muy grande de educación, y no se están alimentando bien. Entonces, ¿qué va a quedar para las siguientes generaciones de venezolanos que no se alimentaron bien y tampoco tienen una buena educación? Pero bueno, profe, una pregunta también. Hemos hablado mucho del Estado y de los agricultores, pero ¿qué le diría usted a los ciudadanos o a los pobladores venezolanos para que puedan enfrentar esta crisis? O sea, no tenemos dónde comer, no sabemos qué es lo que vamos a comer, qué es lo que
¿qué podemos hacer? ¿Cuál es su mensaje a los ciudadanos normales de Venezuela? Primero, que dejemos de ser habitantes de un país y pasemos a ser ciudadanos. Y como ciudadanos exijamos nuestros derechos. Y dentro de mi derecho humano está el derecho a la alimentación. Y el gobierno tiene el deber de suplírmela. Y ojo, un derecho humano a la alimentación implica que yo debo comer lo que necesite, en el momento que lo necesite, en la cantidad que lo necesite, sin ningún tipo de limitación. Cuando a mí me ponen a poner una huella para venderme solamente 1 kilo de harina de maíz, ya en ese momento dejé de tener mi derecho humano a la alimentación. Claro. Cuando me limitan a comprar solamente 2 kilos de harina de maíz en la semana, ya me limitan mi derecho humano a la alimentación. Y cuando yo quiero comer harina de maíz y tú quieres comer harina de trigo y no hay ni harina de maíz ni harina de trigo y tengo que comer arroz, ahí me están violentando mi derecho humano. Entonces tú debes, como ciudadano de un país, salir a reclamar tus derechos. Ahora, también la pregunta está, ¿qué podemos comer? ¿Qué tenemos a la mano para comer? Es importante ahí sí retomar esas tradiciones normales del venezolano, que es comer yuca. La yuca es un alimento, una raíz tuberosa, que se produce excelentemente en las condiciones de Venezuela. Lastimosamente no lo tenemos en las cantidades que se deben, pero la yuca es rica en carbohidratos, inclusive fuente de proteína. Nosotros tenemos la posibilidad de comer el famoso casabe, original de la yuca. Es un alimento tradicional del venezolano, más hacia la zona oriental. Nosotros debemos ir al consumo de leguminosas, pero alguien me podría decir, profesor, pero es que ahorita 1 kilo de frijol y de caraota cuesta 4.000 bolívares. Es cierto. Es un lujo, es un lujo comer grano. ¿Por qué? Porque evidentemente la gente se dejó de comer carne, que eso es peligroso. Ahora está refugiándose en las leguminosas, y las leguminosas no hay la oferta suficiente. Nosotros deberíamos de sembrar 200.000 hectáreas de caraota año y no llegamos a 20.000 hectáreas de caraota. Nosotros deberíamos de sembrar 40.000 hectáreas de frijol y no llegamos a 8.000 hectáreas de frijol. Si nosotros lográsemos sembrar esas 200.000 hectáreas de caraota y esas 40.000 hectáreas de frijol, garantizaríamos proteína de elevadísima calidad a bajo costo al venezolano. Y tenemos superficie suficiente y potencialidad suficiente. ¿Qué es lo que nos falta? Insisto, cambiar el modelo político, agrícola y económico del país. Ahora, también conocemos, bueno, yo soy estudiante de Derecho, pero bueno, crecí en una familia en donde venían con experiencia de agricultura y ganadería. Hay siembras que son de corto tiempo, que duran 6 semanas, que sí 5 semanas, o sea, lo que llaman las siembras rápidas. Ciclos cortos. Sí, ciclos cortos. ¿Cómo podemos y cuáles son esas alternativas que tenemos? O sea, que sea de rápida producción, que tenga poca, o sea, que exista poca probabilidad de que se pierda y que no amerite tanto de esas cosas que no hay, que son fecticidas, esas cosas. Vamos a hacer las dos preguntas al profesor Werner, porque ya tenemos prácticamente segundos para llamar a la música y al regreso entonces nos responde. El profesor Werner comentaba, Werner Gutiérrez, que lo tenemos hoy como invitado especial, que hay que cambiar el modelo político y económico. Esto tiene que ver con una noticia que es política, fundamentalmente el tema del revocatorio, y que además olvidamos leer en el resumen noticioso los cancilleres latinoamericanos preocupados por el retraso del revocatorio en Venezuela, básicamente porque ese cambio del modelo político y económico pues dependerá en todo caso del cambio del gobierno. ¿Cuál es la posición del doctor Werner Gutiérrez en relación a estos temas que, insisto, tienen que ver con política, pero ese cambio de ese modelo político y económico no se dará si el gobierno no cambia, efectivamente? Vamos a escuchar entonces la buena música de Luz Radio. Recordemos antes nuestras redes, @aulaabiertaVE. Y la música, Ana. Los dejamos con Amanecí Contigo de Gran Coquibacoa.